Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy me da un placer máximo comenzar esta nueva temporada de entrevistas, de contenido exclusivo de patrimonio, comentar libros, comentar cosas políticas y lo más importante, rescatar nuestro patrimonio. Suscríbanse al canal y vendrán más sorpresas. Bien, como hemos comentado al inicio del canal, comenzamos nuevamente la temporada de este canal Booktuber especializado en comentar libros, un poco de política, un poco de cosas sociales que son tan interesantes. Y para dar, obviamente, la bienvenida a la nueva temporada, tenemos como invitada a la autora Patricia Cereda. Ella nos acompaña desde Alemania, en Berlín, ¿cierto, Pati? Sí, ¿Con frío, con calor? efectivamente. ¿O está normal Con el clima? calor, en verano, ¿Calor? estamos en verano aquí. Sí, bueno, acá en el hemisferio sur ya estamos en el invierno casi, acá en La Serena ha llegado con anticipación, es increíble. Para comenzar esta sesión, hoy tenemos un libro particular de Patricia que crea una visión sobre una mujer chilena importante para la historia y el patrimonio cultural de lo que significa Chile. El libro es Violeta y Nicanor, ahí está la portada con el nombre de Patricia, y lo que más me llama la atención, y creo que fue el boom en el 2018 cuando fue publicado, que la definición del texto era la historia de un país en la vida de dos hermanos. Para comenzar, quizás, Patricia, si nos puedes dar como un preámbulo de cómo nació esta idea y cómo surgió esta novela. Bueno, primero que nada, un saludo cordial ya desde Berlín a todos los internautas. Y bueno, contarte que esta novela, la verdad es que nace como un proyecto de escribir una ficción sobre Violeta Parra, una ficción interpretativa sobre ella porque se cumplían los 100 años de su nacimiento en el 2017. La idea era publicarla en el 2017, no en el 2018. Y cuando yo empecé a hacer esta investigación y sobre todo cuando empecé a escribir la novela, a mí como que Nicanor Parra entraba en el texto. Yo escribía sobre Violeta, pero aparecía Nicanor. Y seguía escribiendo sobre Violeta y seguía apareciendo Nicanor. Llegó un momento en que yo decidí que lo dejaba. Entonces, era el momento en que ellos tenían que estar juntos, porque nunca habían estado juntos, ni en una obra de ficción, ni en una monografía científica. Nunca. Siempre habían sido tratados, analizados por separado. Violeta por una parte, la compositora, y por otra parte Nicanor Parra, el antipoeta. Pero lo que yo iba descubriendo en esta novela es que había ahí una sinergia increíble, o sea, una sinergia que se veía así, que el primero que se lanza, digamos así, y que despega, que se va a chillar a Santiago y se encausa ahí en el instituto, donde estudia el instituto... No me ¿cómo se equivoco. llama? No me acuerdo el Ay, nombre, bueno, sí. Un el instituto INA, de capital, digamos. el INBA, Instituto Mm, ese, mm, y él entonces llama a Violeta, la invita a Santiago, y ya que llega a Santiago, entonces ahí empieza, digamos así, Nicanor a apoyar a Violeta, pero después Violeta, cuando ya se instala en Santiago, ya cuando alcanza cierta madurez, comienza a hacer sus recopilaciones, también motivada por Nicanor. mm, Pero ahí ya
con todo lo que aprende Violeta Parra, se lo enseña a su hermano. Comparte con él sus encuentros, sus descubrimientos como recopiladora, y eso, lo que él aprende de Violeta Parra, hace que de alguna manera también cambie su poesía y se encausa, entra en su poesía. El momento más importante de estas sinergias es cuando Nicanor Parra saca su libro La cueca larga, porque en ese momento Violeta Parra está investigando también sobre la cueca, sobre toda la región de Concepción. Y después de que Nicanor saca este libro que contiene además defensa de Violeta Parra, Violeta le pone música a la obra de su hermano. Entonces esto ya no puede ser más compenetrado. Y claro, por supuesto que eso había que estudiarlo, eso faltaba. Ahí surge como la necesidad de crear esta novela, porque es verdad, esta sinergia está planteada solamente en tu libro, porque en particular hace años atrás cuando comencé a estudiar un poco de la vida de los Parra, siempre estaba la diferencia entre los dos, y los otros hermanos que también tienen su propio patrimonio en particular, pero siento que acá sí está claro, y siento que eso fue como un poco revolucionario para lo que es la literatura nacional y del mundo, creo. Es como entender estos dos hermanos que están juntos toda la vida. Sí, mira, te cuento que de alguna manera los hermanos Parras tienen algunos paralelos con los hermanos Grimm, ¿eh? Que en el siglo XIX alemán, que son los recopiladores, ¿verdad?, de los cuentos populares que contaba la gente. De hecho, están imbuidos del mismo espíritu que los hermanos Grimm, los hermanos Parra, del romanticismo que nace en Alemania y que llega a Chile con un personaje que yo nombro en la novela, que es Rodolfo Lenz. Rodolfo Lenz es el creador de los estudios antropológicos en Chile, ¿verdad? Invitado a dar clase en el Instituto Pedagógico por el presidente Balmaceda. Y a las clases de Rudolf Lenz asistieron todos los criollistas, ¿verdad? Hay toda una generación de creadores chilenos y de científicos chilenos que son formados por Rudolf Lenz. Y entre ellos está Latorre, por ejemplo, Mariano Latorre, y está también Nicanor Parra, él también iba a sus clases. Entonces, en ese momento se entronca el romanticismo alemán con el naciente romanticismo chileno, si tú quieres, con ese espíritu romántico que en Chile después toma sus propios cauces, si tú quieres. Ahora, sobre los hermanos Grimm hay bibliotecas, hay que decir, está muy tratado porque son los fundadores de los estudios germanísticos, claro, aquí en Europa, ¿verdad? Entonces hay muchos estudios sobre ellos. En cambio, sobre los hermanos Parra sigue habiendo solamente ese libro mío, todavía no hay nadie que se haya metido por esos. Sí, es que no es llegar y meterse con los Parra. Es que también es un desafío. Sí, y una familia tan bien compenetrada que cuesta un poco ingresar. No, sí, pero no solamente yo, sí, no es eso, porque la verdad es que yo me entendí muy bien con Isabel y no hay ni problema con eso, a ella le gustó mucho mi novela, incluso la presenté en el museo cuando todavía existía. Es más que nada es el reto, que significa estar a la altura de ellos. Eso no significa que yo me sienta a la altura de ellos, pero yo hice ahí un ejercicio de crear una autora personaje, una suerte de otro yo, que desde Berlín viaja a Chile a investigar sobre ellos. Entonces, toda la responsabilidad queda en ese personaje, narrador personaje, que los interpreta, los investiga, los interpreta, da su propia versión. Y ella nos deja claro en todo momento que es una versión, porque ellos son inabarcables en el fondo, son demasiado importantes para nosotros los chilenos. Basta con decir que ellos cambiaron nuestra memoria cultural, la alimentaron, la nutrieron y nos enseñaron a mirarnos de otra manera. Y eso no solamente tuvo una repercusión en la cultura chilena, sino que en toda la cultura latinoamericana y en el fondo en el mundo hispanoparlante, sobre todo en lo que se refiere a la poesía de Nicanor Parra. Correcto, sí, eso es súper interesante de recalcar. Los hermanos Parra en general, de toda su gama de artistas que son, perfectamente pueden ser declarados como tesoro humano vivo,
en la categoría del Consejo Nacional de Monumentos. Eso es parte de nuestro patrimonio inmaterial, es parte de Chile y es parte de la historia del país, y cómo ellos han trabajado en ello, y que cada generación nueva sigue los pasos de sus antecesores. Y siento que todo parte con el papá de la Violeta, todo parte ahí, y con la mamá, en Parral, en una caseta chiquitita. Pero antes de indagar a ese punto, me gustaría que nos comentara un poco cómo fue esta creación de esta investigadora que viaja de Berlín a Chile e ingresa a la Biblioteca Nacional. En lo particular, pues ser sincero, me gustó mucho esa dificultad que tiene la autora para encontrar la verdad sobre algunos documentos que la encargada de la biblioteca no la dejaba ingresar. Eso como que responde un poco a la burocracia de nuestro país y a mantener siempre ocultos como algunos secretos que no pueden ser cortados. O sea, sería interesante ahí que nos comentaras cómo fue esa creación. Bueno, te cuento que eso es autoficción, eso es real. Eso, yo tuve todos esos contratiempos y yo pensé, y eso fue ya espontáneo, no estaba planeado, digamos, y yo dije, voy a contar esto. Un poco contar también lo que cuesta investigar en Chile, las dificultades que tienen los creadores en Chile en general, o sea, ponerme un poco así, y de alguna manera está relacionado también con los problemas que tuvo Violeta Parra, ¿te acuerdas? Ahí también lo Sí, cuenta, que sí. no la dejaban, no la apoyaban, etc. Uno tiene que arreglárselo sola un poco, pero lo que yo quise también con eso, al crear este autor-personaje, es también que la época que vivieron los hermanos Parra se mirara al espejo en el siglo XXI, o viceversa, que el siglo XXI se mirara en esa época. Sí, es como comparando ambas sociedades del tiempo, quizá obviamente con más avances, con más tecnología en particular, pero obviamente los hermanos Parra también tuvieron su dificultad para llegar al nivel de lo que corresponde ahora. Y una consulta antes de pasar a la siguiente, pero ¿el 2 y 2 era parte de la historia o es autoficción igual? No, el 2 de 2 no existe. Sí, sí Déjame existe, por eso te lo pregunto, porque yo fui Claro, también no, en busca de esa empanita de queso. es verdad, yo hacía mis pausas ahí y de hecho después cuando salió la novela fui y les regalé un ejemplar y me saqué Sí, fotos, ellos sacaron fotos con los dueños que son italianos, muy simpáticos, porque ellos me sí. veían siempre trabajar ahí y entendieron un poco por qué yo pasaba tanto a comer mi consomé de marisco en Y el la 2 empanita de de queso, que hay como típico, es parte de la cultura del chileno, que llega siempre al local y con un gesto ya sabe el garzón lo que necesita. Sí. Sí, pero es parte de eso. Oye, volviendo al tema de este patrimonio inmaterial de Chile en general, que todo parte con la imagen del papá de Violeta Parra. El papá obviamente era profesor de música, lamentablemente era alcohólico, ya tenía ese defecto, pero obviamente tenía también su familia. ¿Cómo se representa esta visión artística en los hermanos Parra? ¿Es heredado de ellos o se va construyendo con el tiempo? Mira, para, investigar sobre esa pregunta que tú me haces, que yo también me la hice, ¿verdad? Me sirvieron mucho las entrevistas que dio Nicanor Parra, porque él hablaba siempre de eso. O sea, él decía que Nicanor Parra, o sea, su padre, era el verdadero creador de la antipoesía. Él decía eso, y contaba que su padre les leía, él les contaba historias. Y sí, pero claro, porque a él le gustaba mucho mistificar, ¿ah? Él era un mistificador también y hablaba de los lugares donde ellos habían vivido, eran los lugares sagrados, así habla también en su poesía, ¿verdad? Mm. Por otro lado, él mismo se refiere a otras influencias de la antipoesía, que vienen mucho de la literatura inglesa. Cuando él estuvo en Oxford, avanzó mucho en esa dirección. De hecho, después, cuando regresó de Oxford, él ya tenía algunos poemas del libro Poemas y Antipoemas, que los escribió allí. Incluso hasta los publicó antes, ¿eh? Con un prólogo de Enrique Lin en una revista de la Universidad de Chile. Entonces hay también influencias por ese lado, pero yo diría que digámoslo así, que la fuerza más grande, la influencia más grande en la poesía de Nicanor Parra es el habla del hombre de la calle en Chile. Eso es lo que a él le interesa. Incluso él dice en algún momento que él no quiere
dejar que entre nada en su poesía que no sea absolutamente coloquial y absolutamente que no sea el punto de vista del pueblo o de la gente de la calle. Sí. O sea, hay muchas vertientes, si tú quieres. Sí. Hay una vertiente culta, si tú quieres, universal en ese sentido, y hay una vertiente local. Y para él es cada vez más importante la vertiente local. Lo que pasa es que con todos sus conocimientos de la literatura universal y sobre todo de la cultura inglesa y sobre todo de Shakespeare, de Chaucer, de esa cultura casi medieval, digámoslo así, eso le da a él el contexto para elevar la literatura popular chilena a una categoría universal, que es lo mismo que hacen Shakespeare y Chaucer. Ellos también se alimentan de la cultura popular. Entre otras cosas lo hacen también los Grimm. O sea, estamos hablando de la misma vertiente Claro, creativa. La diferencia es continente solamente. Sí, y lo que pasa es que en Chile hasta ese momento nadie lo había hecho con la poesía, porque la poesía siempre se orientaba mucho a Europa y se olvidaba, digamos así, de las raíces. Y eso le hace decir a Nicanor Parra que siente como que es su misión, ser claro y ir a las raíces. Dice que antes de que llegara él, en Chile no se podía escribir nada sin el permiso de París. Y él se siente orgulloso entonces de que ahora sí se puede escribir poesía chilena con temas chilenos. Y que sea de Chile prácticamente, que no tenga la aprobación de nadie de extranjero. Bueno, eso es parte de nuestra historia también como país, que siempre estamos ligados a lo que digan los otros. Es parte de nuestra identidad también. Pero sí siento que Nicanor Parra, como tú lo has explicado bien, él es un personaje tan claro porque rescata lo que es la marginalidad del país. Y esa marginalidad está presente en su obra. Y es lo que a la gente le encanta ver. O sea, por ejemplo, lo puedo comparar con Vicente Sabatini en todas las teleseries que armó en TVN, por ejemplo, que él rescataba esa marginalidad y eso lo llevaba a una representación y eso tenía un gran público, porque a la gente le interesa verse a sí mismo. No le interesan, por ejemplo, los temas que pasan en París o en España, sino lo que pasa acá en Chile. Y en esa relación, la Violeta junto a su hermana, obviamente crean este grupo folclórico, ¿verdad? Que van cantando en este viaje que hacen, y ella va rescatando siempre lo que está presente en el campo. Para la Violeta siempre en particular, siento que ella pensaba que en el campo estaba la real identidad chilena. Y cuando hace este viaje con su hermana, primero con la compañía, Hilda. se me olvidó el nombre, Hilda, con Hilda. Con Hilda, cierto, que van cantando de pueblo en pueblo. Luego ella también con su hijo, el Ángel Parra, también hacen un viaje y ahí ella se va nutriendo de cada zona del país. Sabemos que Chile es diverso. Bueno, todos los países del mundo son diversos, pero nuestro país también tiene esa gran división. Lo que es el desierto, lo que es la zona central de los valles, lo que es el sur con estos fríos tan gélidos. Siento de que en ese viaje Violeta se pudo impregnar más de lo que era realmente nuestro país, la identidad del campo. No sé si, por ejemplo, en el libro, cómo fue creándose esa visión de lo que ella estaba haciendo. Como te digo, para mí la conexión con el romanticismo es súper importante. Y volvemos a Rudolf Lenz, que es el que comienza con los estudios antropológicos y el que comienza con las recopilaciones de canciones populares, de cuentos populares. Y él, de alguna manera, enseña eso. Y Nicanor lo lee, por supuesto, y le propone a Violeta que también lo haga. Lo interesante de Violeta Parra es que solamente tienes que darle un empujoncito y el resto lo hace ella. Entonces ella, cuando empieza a recopilar, ella misma se da cuenta del tesoro que hay ahí. Claro. Y de lo que ella puede aprender de eso. Eso es lo interesante. Violeta Parra llega ahí con una tremenda humildad, llega a aprender de esos poetas populares que son también voceros de la tradición. Ella se da cuenta que eso se va a morir, que a ella le toca rescatarlo de la muerte. Se ve como siempre el creador romántico, se ve como un misionero, rescatador
de algo que está a punto de desaparecer en el olvido. Sí. Y claro, pero ella hace más que eso, ¿verdad? Porque no solamente recopila ese folclore, sino que ese folclore le inspira a ella composiciones que son suyas y que están relacionadas con sus vivencias y que expresan su talento creativo y musical. Sí. Entonces ahí hay como toda una, muy interesante, hay una transformación de la recopiladora en compositora, ¿verdad? Y por otro lado, vuelvo al tema, en las conversaciones con su hermano, porque ella cuando regresaba de sus viajes recopilatorios, se encerraba en La Reina, en la casa de Nicanor, sí. A la que Roberto Parra la bautizó Universidad Libre de La Reina. Sí, sí, un clásico. Y ahí, claro, y ahí ella le mostraba lo que había escuchado, le cantaba las canciones que ella había compuesto a partir de eso, y Nicanor Parra se entusiasmaba con eso y él escribía poemas. Entonces aquí tenemos un momento muy importante para la memoria cultural chilena. Esto es un momento sagrado, mágico para nosotros, todos los chilenos, lo que pasaba en esa casa de la reina, en esos momentos en que Violeta y Nicanor Parra se encerraban a conversar. Claro, y en esas conversaciones surgieron muchas canciones populares de la Violeta, muchos antipoemas de Nicanor. Siento que, por ejemplo, uno de los clásicos puede ser La Jardinera, que en sus 4 estrofas lo crea a la perfección. El tema de, por ejemplo, de la flor de la amapola, seré su mejor amiga. Y esa oración en la comuna de La Higuera, que es donde actualmente trabajo, la gente aún sigue consumiendo esa poción que es para los dolores, imagínate. O el tema del cogollo de toronjil, para cuando me aumenten las penas. O sea, es parte de la identidad de Chile. Y lo que crea Nicanor en su obra, obviamente, es un pase maravilloso. Ahora... Pero, y el otro verso, creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Los pensamientos. Cuando estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. Sí. Eso es. Por eso decía Nicanor Parra que en el fondo no tendría que haber sido poeta porque la poeta era ella. Sí. Pero no está bien dicho, no es cierto, los dos eran poetas. Los dos eran poetas, solamente que él después se autoadjudica su antipoeta. Sí. Se pone como el prefijo anti, y ahí hay una división. Pero sabemos ya con esta obra, por eso que le digo a los followers que puedan leer esta obra, porque ahí está claramente explicado lo que estamos hablando. Ahora, en la parte ya, vamos avanzando un poco en el tiempo de la novela, obviamente, y de la vida de Violeta. Sabemos que está Ángel, que está Carmen Luisa, está el Angelito que fallece, obviamente, cuando está en Europa. Ahí surge la canción El Rin del Angelito, que es un clásico. Pero, por ejemplo, cómo abordar el tema de la Violeta en esos tiempos de una mujer sometida a un suizo, al Gilbert, a su run run. ¿Cómo compararla con lo que se vive ahora? ¿Por qué te lo pregunto? Hay muchas personas que ven a Violeta Parra como feminista, como una mujer adelantada a su época, como rupturista de este macro sistema chileno que ha cambiado muy paulatinamente. Y hay otros que la califican como una mujer no feminista, sino sometida y siempre dependiente de un hombre. No sé si puede ahí explicar cómo fue creando esa identidad de la Violeta. Bueno, yo creo que hay que ver en su biografía, o sea, ella es cualquier cosa menos sometida, ella no es una mujer sometida, no es una mujer obediente. Ella es feminista, incluso era amiga de Elena Cafarena, ¿verdad? Está ahí en ese momento en que se consigue el voto femenino. Está ella ahí, con Elena Gallo, con Cafarena, muy cerca de eso. No es una activista feminista, eso no, pero su vida en su vida ella hace lo que quiere. De hecho, por ejemplo, se separa de su primer marido porque no la dejaba seguir cantando. Ella se va de ahí, se va y cría primero a sus hijos sola. Y después tiene una pareja, su próxima pareja es 10 años menores que ella. Imagínate, estamos hablando de los años 50. Para la sociedad de la época tuvo que haber sido un gran era tabú. increíble, Sí. claro. Y fuera de eso, ella lo mantenía a él. Al segundo marido ella lo mantuvo,
ella era la que se las ingeniaba, porque él se fue a trabajar con ella, se las ingeniaba para tener proyectos de los cuales pudieran vivir, que eran proyectos artísticos, hacía giras por todo el país, ¿verdad? Y él era como el organizador, pero ella era su jefa. O sea, si esa es una mujer sometida, bueno, y así sigue, y no tampoco sometida al suizo. O sea, una cosa es enamorarse y otra es someterse. Si enamorarse, someterse, entonces todos somos en algún momento personas sometidas. No, el tema es siempre aquí en el tema de la emancipación o no emancipación, es ese, hasta qué punto nosotros hacemos nuestra vida o nos amoldamos a la vida de otro, por ejemplo, la de un hombre. Eso no lo hizo nunca Violeta Parra, no lo hizo nunca. Y este suizo que se fue también era igualmente emancipado que ella, claro, y ella lo echó de menos, pero ella no se mató por amor. Violeta Parra no se mató por amor al eso hay suizo. que dejarlo No, bien en claro. Sí. no, Eso que apuntaba a la pregunta, porque me encantó ese calificativo que has tomado, que digamos lo podemos postular después para un gran proyecto. Quizás no era activista feminista, pero sí lo era para su época, porque tendemos siempre a caer en ver la historia con los ojos de este siglo. Quizás para las mujeres feministas de este siglo era sometida, pero para aquella época no, de este siglo tampoco. Violeta Parra era más emancipada que todas las mujeres de hoy. No a lo que era apuntan, sometida. a lo que apuntan estas corrientes son comentarios obviamente que he visto como artículos, cosas que salen a veces en redes sociales, como que apuntan a eso, pero digamos es una parte. Pero son personas que no conocen al personaje, tú puedes decir cualquier cosa. Obviamente a lo que genera esta mujer en ese siglo. Yo no lo comparto mucho, pero claro, obviamente no por hay, eso tienen que sí. tienen que leer el libro, por eso digo, acá está muy bien explicado. Porque cuando ella, por ejemplo, también rupturista junto a su Gilbert, junto a su suizo, cuando están en Europa, por ejemplo, ella crea toda una cosmovisión latinoamericana en París, por ejemplo, y es la primera mujer latinoamericana que puede exponer en el Louvre de París. Sí. Eso es un gran logro. O sea, ni siquiera, por ejemplo, otras artistas de Latinoamérica pudieron. Y ella simplemente con sus tejidos, con sus telares, estuvo presente ahí. Obviamente con problemas, con dificultades, como siempre ha sucedido en Francia, pero es un gran logro. Y ahí estaba siempre junto a su Gilbert, que también tenía sus proyectos aparte. Ellos eran como una pareja ya como de acompañamiento. Ambos acompañaban. Obviamente estaba el amor, estaban enamorados, pero ambos acompañaban y seguían en sus locuras, digamos, para realmente crear este contenido tan bien. Bueno, Gilbert la apoyaba, o sea, para Violeta Parra estar con un hombre es una condición sine qua non para estar con un hombre es que la apoye. Claro. Y él la apoyaba, él hacía, por ejemplo, las películas que nosotros vemos que hay una película, un video cortito sobre esa exposición en el Louvre, esa la filmó Gilbert. Y bueno, y ella se iba a vivir con él, vivían juntos, ¿verdad?, en Ginebra, en una colonia de artistas, participaban juntos en las grandes protestas que por la paz que hubo en esa época, ¿verdad?, también contra las guerras nucleares que estaban ahí en peligro, de cualquier momento podían producirse. Pero déjame decirte, o sea, qué pena que hayan voces por ahí que están diciendo que Violeta Parra era una mujer sometida. Las contemporáneas de Violeta Parra todavía no han nacido, o sea, imposible imaginarse una mujer más emancipada. Déjame decirte más, por ejemplo, una mujer que deja a sus hijos y se va porque ella quiere hacer su carrera, porque ella quiere seguir creciendo. Ella deja a sus hijos con su marido. Claro. Y le dice que él se ocupe, lo cual él hace mal, ¿verdad? Y una hija se muere. Y se le echa la culpa a ella, ¿no? Pero si esa niña estaba con su papá. Claro. Y así, ¿no? Entonces decir que ella era sometida, o sea, es un tal desconocimiento del personaje, es aberrante, no, inaceptable. Una falta de respeto totalmente para inaceptable. Sí, es que es típico también de nuestra sociedad como chilenos de siempre criticar a nuestros grandes expositores. Siempre eso. Pero yo te cuento que lo he escuchado poco eso, ¿ah? Y esto tiene que ser por ahí a alguien, pero esto yo lo he escuchado muy poco. Solamente que yo siempre tengo en general, los investigadores que conocen a Violeta Parra la ven como una mujer muy, muy adelantada a su época.
Claro, como todas las de su época también, pues, como tú dijiste, Elena Cafarena, o anterior a ella, la Gabriela Mistral y tantas más, la Amanda Labarca, y hay tantas mujeres que apuntan a ese estereotipo, y está bien, obviamente que para la sociedad de aquellos tiempos era nuevo. Pero bueno, en esta época donde están en Europa, obviamente, junto a su Gilbert, creando todo esto, cuando ya la Greta vuelve a Chile, obviamente ya está con un poco de nostalgia, porque este Gilbert siguió en Ginebra, y luego ahí tienen como una conexión. Nicanor en ese tiempo también está junto a ella, pero a través de cartas, ahí como que empezaba el juego de las cartas. Y en la novela está bien aquí descrito. ¿Cómo fue, por ejemplo, para ti como escritora crear ya como los últimos días de Violeta? Antes de pasar a la Sí. pregunta final, que vamos a analizar Ujú, un poco lo que plantea la película, ¿ya? ujú. Pero en el Sí, libro, ¿cómo fueron esos últimos días de Violeta? sí. Bueno, ahí yo investigué, escuché las entrevistas y lo que ha escrito Zapicán, que vivía con ella, ¿verdad? Este uruguayo, Mm. que ella lo acogió en la Carpa La Reina. Y bueno, todo lo que se escribió también en el periódico, lo que contó Nicanor, eso fue una investigación casi triste, tengo que decirlo, porque yo me encontré ahí con una mujer muy sola, muy abandonada, y con sus hijos que estaban realmente gozando este boom de interés en el canto nuevo, que en el fondo es tributario de ella también. Entonces está ella que echa a andar algo, los cabros jóvenes que lo disfrutan y como que se olvidan de ella, porque ella quería también tener una voz preponderante. Violeta no era fácil. Entonces se fue a La Reina y allá llegaba muy poca gente, todos se iban a la Peña Los Parra, ¿verdad? Raramente llegaban a la Carpa La Reina, que en esa época quedaba muy lejos, no había Sí, una micro que fuera para allá. Claro, sí, pero lo más loco es que Violeta Parra, como siempre, era capaz de transformar todo en arte. Y entonces esta soledad y este abandono, ella lo transforma en las últimas composiciones de Violeta Parra. Lo transforma en gracias a la vida, ¿verdad? lo más Eh, irónico que he visto en los artistas, esa sí, composición. bueno, y gracias a la vida es uno, quizás el aporte más importante de la música chilena a la música universal. Sí, Esa canción, esa es una canción, nuestra canción más universal. Y junto con el baile de los que sobran, de los prisioneros, son los dos temas musicales que son íconos de Chile, sí. esas dos canciones. O sea, eh, sí, o sea, por una parte está la soledad del artista, el abandono, que es una sociedad, es una soledad casi mística em, y por otro lado está esa tremenda fuerza de creación que ella saca de eso y que lo interesante es que en sus creaciones no hay resentimiento, hay Sí, es fuerza, hay verdad. solamente energía y fuerza en sus últimas composiciones, que en parte, ¿verdad? Graba con Zapicán y en parte sola. Sí, eso es interesante, sí. Siempre, por ejemplo, si un extranjero nos preguntara qué es Chile y que le recomendáramos temas, yo siempre daría obviamente el Valle de los que sobran y como tú bien dices, gracias a la vida. Ahí está claramente especificado lo que significa Chile, qué es este país. Y la Violeta obviamente tenía toda esa soledad. Siento que ahí está la gran pregunta y siento que ahí vamos ya para finalizar a la película. La película la deja muy mal parada, en el cual se entiende cualquier lector, o perdón, cualquier espectador que no haya visto un poco más de su vida, el libro anterior que era, por ejemplo, después de vivir un siglo, y luego está el tuyo, y cualquiera que vea la película va a comprender cómo esta Violeta que se suicida por la falta del Gilbert. Pero en verdad, como tú has explicado muy bien y en esta investigación que hace cada escritor, era un momento de soledad máxima. Obviamente, y Uh nunca -huh. vamos a poder entender por qué lo hizo, pero se le ha criticado tanto y tanto que se ha hablado de esa muerte que no sé qué opinas tú como escritora y en esta investigación que hiciste junto a la familia también. Sí, bueno, eso, bueno, Soledad, primero que sobre los motivos de su muerte, la que realmente lo sabe es ella. claro.
y nunca lo vamos a ver nosotros como sus Claro, seguidores. y bueno, hay una carta, ¿verdad?, que ella le dejó a Nicanor, y esa carta se perdió, te cuento. Pero Nicanor Parra habla sobre esa carta en una entrevista larga que dio sobre Violeta Parra a Leonidas Morales, un profesor de literatura de la Universidad de Chile. Y él dice, comillas, que no deja títere con cabeza en esa carta. Sí, porque yo siento que ella se sintió abandonada por todos, o sea, por las instituciones. Por ejemplo, Nicanor Parra trató de que ella hiciera una muestra en el Museo de Bellas Artes, lo cual es muy legítimo después de haber expuesto, ¿verdad?, en París, en el Louvre. ¿No? O sea, es muy legítimo mostrar ahí tu obra, pero él era incluso amigo del director, porque habían sido compañeros en el IMBA, en el colegio. Y igual él le dijo que no, era Carlos Pedraza. Y igual él le dijo que no. Y cuando fue a golpear una puerta le decían que no. Y bueno, y este otro también que se fue, sus hijos que estaban en lo suyo, gozando realmente. Entonces y aparte que estaban en plena adolescencia su hijo, entonces igual se entiende. Claro, por supuesto, a ellos no hay nada que reprocharles, digámoslo así. Y claro, es una soledad, y de alguna manera seguramente está el planteamiento poético del sentido de la vida. Yo creo que ahí está la respuesta, el planteamiento poético del sentido de la vida. Y ella, también una mujer de 50 años, a mediados del siglo pasado, también se da cuenta que ya no es la mujer joven a la que se acercan los hombres por la radiación personal que tenía. Claro. Entonces se dan una serie de cosas, pero yo creo que hay un cuestionamiento poético, existencial, del sentido, y la respuesta es irse. Sí. Ella decidió irse de eso, irse de todo eso, porque todo eso se había transformado en una pesadilla. Lo que ella podía hacer con eso era crear canciones maravillosas, pero ya lo había hecho, ya lo hizo, fueron sus últimas composiciones. Ella sabía lo bueno que eran esas composiciones, y cada vez que las mostró la gente se quedaba anonadada, ¿verdad? Y más que eso no podía hacer, el mundo no iba a cambiar. Nicanor estaba también haciendo su vida, su mundo, él la apoyaba mucho, le decía ándate a Argentina, le decía ándate a Europa, ella decía no, yo no voy a hacer todo eso, no necesito hacerlo. Fue cuestionando el sentido. Es un suicidio poético, como el de César Pavese, por ejemplo, que escribió su obra maravillosa, El oficio de vivir, 300 páginas, un diario de vida, que es una preparación para la muerte. Es parecido. Y hay muchos otros ejemplos entre poetas, entre creadores, este tipo de suicidios. Y es parte como de la vida de un artista también. Siempre está como latente ahí la muerte, siempre, o el tema de hasta dónde llego yo como artista y qué les puedo seguir ofreciendo si ya lo he hecho todo. Es un gran cuestionamiento, siento yo. Y en el libro queda claro en esa oración clásica que marcó, obviamente, mi lectura como pseudo escritor, los eventos que después realicé junto al libro, que está acá, el sin Nicanor no hay Violeta. Y ahí queda claramente especificado y postulado como tesis de que eran dos hermanos que trabajaban juntos. No era que uno y lo otro eran adversos, sino que era todo una complicidad en el arte. Y siento que ahí le diste el punto al clave para todo el que pueda leerlo y comprenderlo también. Sí, bueno, eso lo dice Violeta en la carta, ¿verdad? Es la última frase que ella escribe, sin Nicanor no hay Violeta. Porque ella también es una mujer muy justa. Y está, dentro de las características de la persona justa está el reconocimiento, ¿verdad? Cuando ha recibido alguna motivación o algún empuje. Claro. Ahora, ella sabía que ella tiene fuerza sola, pero ese empujón que le dio Nicanor
Fue muy importante porque también está el tema de que los hombres se apoyaban mucho en esa época. Nicanor estaba lleno de amigos que se apoyaban, pero las mujeres no. Las mujeres tenían que arreglárselas solas y era muy difícil que una mujer se hiciera espacio, ¿verdad?, en esa sociedad, y bueno, Nicanor la ayudó en eso. Y por eso se le recuerda como tal, y volvemos al tema de que es parte de nuestro patrimonio inmaterial, sí. Y los Parra perfectamente, lo vuelvo a insistir, pueden ser declarados tesoros humanos vivos, porque gran aporte que han hecho a este país tan desigual que está cambiando, pero lentamente. Y pues nada, para ya finalizar, terminar con la entrevista, bueno, agradecer también las respuestas, más que nada invitar a los seguidores a que busquen este libro, que es perfecto. Tratar de obviar esos malos comentarios que han estado expuestos aquí en la entrevista, que para ti, para mí también son como banales. Esa es la mejor palabra para no dar otro calificativo. Y pues nada, para terminar, que son unas palabras de despedida, y ya estaríamos terminando. ¿Pero qué comentarios? ¿Quién hace ese No, comentario? era la pregunta que te decía eso de si era feminista o no feminista. Que era. Ah, bueno, no, claro. Pero no, ya eso quedó bien, ya es parte sí. del pasado. Así que nada, no sé si unas palabras de agradecimiento para los followers, para que invitarlos a tus nuevas novelas, otras más que podamos comentar. Ah, bueno, sí, claro, Violeta Nicanor es mi cuarta novela. Claro, no es la primera, que quede claro. Sí, no es la primera. Sí, bueno, a ver, es mi tercera, mi cuarto libro y mi tercera novela. Antes había escrito Mestiza, después Rugiendas, Violeta Nicanor, y desde entonces he sacado otras dos novelas que son Luz en Berlín y Bajo la Cruz del Sur. Sí, bueno, hay un club ahí de lectores en Chile, y no solo en Chile, mis novelas también están en Colombia, Mestiza va a salir ahora en España. Y bueno, yo a todos bienvenidos. Sí. Yo estoy también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Síganla. Y yo además feliz siempre de conversar sobre mis novelas, porque en el fondo también para eso escribimos los escritores, para que se dé ese diálogo, ¿verdad? Se dé esa comunicación, y en la lectura que sea íntima también, que sea provechosa y motivante, eso me gusta mucho. Y siempre llegar al lector y que lo motive a seguir leyendo. Y querer la próxima y la próxima y la próxima. Eso es realmente valorable. Pues nada, chicos, para ti también. Voy a terminar, pero no te vayas para dar una siguiente pregunta. Y ya estaríamos listos. No olviden suscribirse al canal, darle like para que me apoyen, activar la campanita para que les recuerde la próxima vez que suba un video. Y como siempre estamos dichos, ¡hasta luego! Bye. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir nuevas suscripciones y claro está, darle like si te ha gustado este contenido. Cada comentario será leído y respondido. Como siempre decimos en el canal, ¡hasta luego!